Este procesador de menos de $100 ¿vale la pena en pleno 2025? El i3 12100 ha sido el rey del presupuesto en la gama de entrada, pero hoy vamos a ver si sigue siendo recomendable para jugar o si ya este mismo se está quedando atrás. Y si tú ya lo tienes, ¿con qué CPU de Intel debería cambiarlo? Todo eso y más, por eso quédate, que en los próximos minutos te lo voy a dejar clarísimo con rendimiento y propuestas. Eso sí, primero vayamos con lo básico. Este procesador, así como toda la nueva generación del socket LGA 1700, llegaría a nosotros en enero del año 2022, en especial teniendo a este pequeño guerrero a un precio de lanzamiento de $97, el cual veremos no ha cambiado demasiado a pesar del tiempo. Venía bajo la arquitectura Alder Lake S y soportaría memorias DDR4 y DDR5. Este chip fue fabricado en el proceso de fabricación de 10 nanómetros por la misma Intel. Vamos de manera simple y rápida. Procesador con 4 núcleos y 8 hilos, con frecuencia base de 3,3 GHz y un boost que alcanza los 4,3 GHz. Una caché L3 de 12 MB, soporta memorias RAM DDR4 a 3200 MT, mientras que las DDR5 a 4800 MT con un máximo de 128 GB. Líneas PCI Express 4.0, 16 líneas más 4 líneas 5.0. Te da ventaja en gaming, lo cual veremos con su rendimiento en cuanto a la gráfica. Espérate un rato. Un TDP de 58 watts, pero que puede llegar a superar los 89 watts a máxima carga. Hoy en día tenemos un stock del i3 12100, aunque bueno, vamos mercado a mercado porque creo que te vas a sorprender. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tú lo pediste. Tenemos este a $124. Y déjame decirte que si sientes que algo anda mal, no le tengo mucha fe porque dice como nuevo, lo cual a quien pensó que no habría un chiste, ve acá pues. O sea, $124 y este, si lo ponemos en perspectiva con los 109 del i5 12400F, tú me dices en comentarios cuál elegirías. De todas maneras te repito, en el inicio te mostré un procesador a $77 en oferta cuando hice el video de mejores CPU calidad-precio, pues a pesar de todo este tiempo ha bajado un poco de precio. Hoy en día lo tenemos a $72, un precio muy ajustado, pero claro, también hay otro a $83 que dice como nuevo, lo que bueno no es de fiar. Si no me crees puedes investigar tranquilamente a ver si aún siguen hoy en día. Y antes de ir a eBay, recuerda que ese i5 va a ser importante más adelante sobre el final de este video, así como varios procesadores más que te voy a mencionar. Quédate hasta el final. Vámonos a eBay, y es que aquí veremos una situación muy interesante, ya que lo he visto rondando mucho los $65 en su precio, eso que la mayoría son usados y algunos que también son open box. O sea, en palabras simples, viene el procesador sin disipador y más nada. Ahorita hablaremos de otro mercado que también vende así. Te aviso de una vez. Eres un enfermo, amigo. Sí, pues, pero de las ofertas, ¿qué quieres? ¿Enloqueciste? Siempre desde 1996. Ahora, vamos con tres que rescato de eBay. Del más costoso al más económico. Tenemos este que dice claramente Open Box a $65, al que le debe sumar el envío. Y ten en cuenta otras cositas pequeñas, pero como es un repaso básico, vamos al siguiente. Nashville 01 Electronics tiene este mismo CPU a $60 con envío gratis y todo, lo cual es interesante, pero claro, hace que el de Amazon valga más la pena por el disipador y por la garantía, mientras que Techwind Electronics lo tiene en $56. es una trampa. ¿Sabes algo? Este vendedor tiene muy buena reputación y aparte de devoluciones gratis. Eso sí, agárrate porque el envío de $9 incluye los aranceles y todo, por lo que bueno, esto subiría a los $63. Cualquier duda, dejaré los enlaces de eBay y el próximo mercado en la descripción. Y si te preguntas cuál es, creo que ya sabías, solo que no te había dado cuenta. Estoy hablando de AliExpress, y si bien veremos un montón de opciones, no te dejes llevar solo por el precio. A veces son cazabobos. ¿Qué me habrá querido decir? No pienses mal, hasta yo he cometido errores y déjame saber en un comentario si antes te ha pasado. Comenzamos con el más costoso, $56, o bueno, allí ve su precio, $55.50. El vendedor tiene reseñas positivas y recuerda que lo venden open box, o sea que es sin el disipador. También hay uno como este en $52, el de CPU Top Store, una tienda china confiable que lo tiene a un precio interesante, ya que por disipador no habría que preocuparse mucho. Uno básico como el de Aigo te basta, por lo que déjame saber en comentarios si te gustaría un setup económico con este procesador. Ya tenemos la idea de AliExpress y así vamos al tercer capítulo. Vayamos a ver el precio de un setup básico con este procesador entonces.
Comenzamos a poner la perspectiva. Primero lo haremos con DDR4 y después con DDR5. Así que elegimos una RX 6600, un gabinete con frontal mallado, fuente de 650 watts, 1 TB de M2, 16 GB en DDR4, una placa económica y todo eso nos va a dar unos $591. Precio que se podría ver interesante, aunque ya veremos su rendimiento. En el caso de armar con DDR5, hablamos de que los cambios serían la placa, la RAM, donde esta vez serían 32 GB, lo demás lo vamos a mantener y esta vez nos montamos en $662, quedando una diferencia de $72, la cual sobre el final hablaremos si vale o no la pena hacer esta inversión extra. Por ello, creo que es mejor ir al rendimiento. Fíjate que vamos a poner el contexto a una PC de $600, lo cual es extraño, pero quienes tienen esta combinación pueden decirme allá abajo en los comentarios cómo les rinde a día de hoy, porque estos benchmarks son del creador Christo Jebedov y tienen todos los enlaces abajo en la descripción. Pues le digo que para títulos competitivos no hay ningún tipo de problema. Ejemplo, Battlefield 2042, todo en bajo, es 145, 150 FPS, pero la verdad es que se puede tener un monitor de 144 Hz para este título con esta combinación. Eso sí, díganme de verdad, ¿quiénes juegan este título hoy en día? Los estaré leyendo. Valorant con todo al máximo es prácticamente 240 FPS, así que cero quejas. El caso de Black Ops 6 con todo al máximo es básicamente una media de 70 FPS, lo cual no es nada malo. Y más para un título como este. Mira, que yo te invito a que veas el uso de la CPU en dado caso. Counter-Strike 2 en Ultra son 120 FPS de media. Todo esto lo estamos poniendo en 1080p. Todo está cómodo y sin problemas de fluidez. Pero debemos poner más presión, ¿sabes? ¡Oh, por Dios! Claro que sí, bro. O piensa que esta PC te va a correr todo fácil a más de 100 FPS. Eso es lo que te voy a mostrar, los límites. Y es que un Cyberpunk tendremos más de 60 FPS con todo en alt. Eso sí, ya debes empezar a mirar cómo está el CPU. La media va a ir bajando, pero créeme que a pesar de todo, se lo puede aguantar, se lo puede bancar este pequeñito i3. Black Myth Wukong, gráficos en medio, 1080p. Veremos cómo estamos ya por encima de los 50 FPS con esta combinación. Eso sí, aquí la cosa es mucho más relajada para la CPU, que nos muestra potencia suficiente para alimentar esta gráfica. Pasamos a Ghost of Tsushima. Gráficos al máximo y verás cómo estarás en una media de 60 FPS todo en ultra. La verdad es que es una experiencia muy cómoda y es más, se ve precioso. Quien comparta mi opinión, déjelo saber en comentarios. Indiana Jones y el Gran Círculo. Con la configuración en medio empezamos a ver cómo la 6600 ya sufre, pero necesitamos ir a forzar este pequeño i3. Así que para hacerlo, vamos al Microsoft Flight Simulator con gráficos en medio y aquí literalmente es donde mataremos en buena medida esta combinación. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? En realidad no sé qué te puedo decir que no estés viendo, va apenas a 22 FPS de media y la verdad es que el i3 no es el único que está sufriendo para mover este juego. Cualquier cosa, tu opinión en los comentarios. Y al final, The Last of Us parte 1, sin mucho que decir. Un uso muy alto de CPU que nos mantiene a 60 FPS pero que ya vemos cómo sufre. Cambiamos de gráfica en dado caso, para ver con una que es más potente como la 4060 Ti, donde repetimos a Valorant que nos daba 240 FPS en ultra, y estaremos jugando en esta combinación a unos 270 FPS de media, siendo muy fácil aquí este título de correr. El caso de Battlefield 2042 veremos ya una media de 100 FPS ahora, pero estamos jugando con gráficos en ultra en este caso. Recuerda, enlace de cada benchmark aquí abajo en la descripción. Ahora, a Cyberpunk en 1080p todo en ultra, me sorprende que la media va por encima de los 100 FPS. Aunque bueno, vayamos a ver con el Ray Tracing activo, donde aquí pasamos a ver unos 47 FPS con la configuración en ultra, pero donde igual recuerda que estamos buscando es el uso de la CPU y queremos forzarlo lo más que se pueda, por lo que si pones el DLSS 3 en modo calidad subimos a 103 FPS, pero también sube el uso de la CPU. Vamos a cerrar con The Last of Us parte 1, todo en ultra, la media es de 57 FPS, es más que aceptable, pero recuerda que aquí lo que debemos estar atentos es al uso que tiene este i3, donde estando siempre al 80% sabemos que lo llevamos bien al extremo aquí. Esta es la parte donde casi siempre vengo a responder la famosa pregunta, ¿vale la pena? Así que agárrate de tu silla y siéntate porque esto será largo. Te voy a resumir todo en un rotundo sí, pero aquellos que quieran detalles deben quedarse y los que lo tengan también porque de aquí saldrás con una idea de qué hacer de cara al futuro. ¿Qué
¡Qué buen servicio! No hay de qué. Empecemos con él porque sí vale la pena. Primero que nada, los benchmarks que te he mostrado, has logrado ver en cuanto a ambas gráficas, no hemos visto que la CPU esté demasiado estresada como para caer en el famoso y temido cuello de botella. Es más, debemos aceptar que esta misma nos da un gran salto de calidad, dado que puede mover muchísimas GPU sin problemas. Es más, como ejemplo, mira este benchmark de Testing Games que compara el i3 12100F con el Ryzen 5 5500. Y verás cómo, a pesar de que le exijas, es capaz de alimentar una 3080. Puede que en God of War se vean las costuras, pero si vamos a rendimiento, esa diferencia de FPS es netamente cero importante. Así que eso, en resumen, sería la claridad del por qué veo a un procesador tan limitado como algo recomendado. Pero eso solo significa que lo debo montar con una 3080 o hasta con una 4090. Pues no, tampoco exageres, no esperes que sea el milagro de la ingeniería. Yo diría que como mucho hasta una RTX 4070 o en AMD una RX 7800 XT. Y quédate, porque necesitas ver lo siguiente. Ahora, aquellos que lo tienen y se preguntan, siento que no me rinde como lo necesito, pues este es tu momento. En este caso te diré que las opciones son fáciles. Tienes el i5 12400F que lo viste por $109, hay el i5 12600KF por $157, pero bueno, no es exactamente de Amazon y no debe haber mucho stock. i5 12600K en 180, i7 12700KF sobre los $197, que no es de Amazon directamente, además de la versión K en $220. Un repaso básico y por encima nos muestra que lo mejor que haría es ir por un i7 12700KF si es en gaming. Iría por las versiones K solamente si es productividad o edición de video. También existen muchos que te recomendarán el i5 13600KF, pero claro, déjame mostrarte un poco por encima. Recuerda que todos los benchmarks están aquí abajo en la descripción. Gaming Bench nos deja saber que entre ambos CPU hay una diferencia neta muy importante. Por lo menos en Cyberpunk, miremos esto. El i3 versus el i7, que también es una enorme diferencia cuando ves los rendimientos. Lo que sí te pones a pensar, primero que nada, están usando una 4070 Ti Super. Es también una respuesta a lo que te dije anteriormente. Caso de Warzone, para que te des una idea también de otro juego que es muy CPU demandante. Fíjate que la diferencia es casi que el doble de rendimiento con los gráficos en básico. Y también en cuanto al uso va más sobrado aquí. Lo importante muchas veces es ver no solamente el rendimiento, sino qué tanto te podría mejorar. O sea, tienes que ver el uso del CPU. Esta misma situación se repite con el i5 13600KF, que sin mucho para decir en este juego también te da un muy buen rendimiento. Ahora, para finalizar, otro juego que es CPU demandante, Counter-Strike 2, donde prácticamente con gráficos allí ajustados en custom veremos 197 FPS para el i3 contra 347 del i5 13600KF, siendo no solo una idea de rendimiento bárbaro. Pero más que nada, si me fijo en el uso de la CPU, por lo menos cuando pasamos al i7, veremos que son 360 FPS, lo que claramente ya nos habla de que eso sería lo mejor que podemos hacer. Y mira, nos quedamos en este juego para decirte el por qué no tomaría a un i5 12400F, ya que si hay una diferencia de rendimiento, y eso se nota con el paso del gameplay, la verdad es que prefiero decirte más un i7 12700KF, que no solo está muy por encima, sino que lo venimos viendo poco a poco en este pequeño espacio. En fin, como resumen, si necesito actualizar dentro de la plataforma, yo me iría sí o sí por el i7 12700KF. O también podría ser interesante un i5 13600KF. Son opciones, pero claro, la decisión es tuya. Aún queda una duda, ¿vale armar la pena en Intel por DDR5? Pues no, hermano. Creo que si bien se puede invertir, no invertiría día 1 en una PC DDR5 teniendo un i3 12100F. De ahí en adelante tampoco lo pensaría día 1, a pesar de que lo haya recomendado anteriormente. Yo personalmente me iría con DDR4 y ahorro con el CPU para ir con una buena gráfica como lo hemos mostrado aquí en este video. Pero claro, eso lo deben hacer saber en comentarios. ¿Quieren un video con ese CPU? Háganlo saber allá abajo. Ya que hemos llegado hasta el final, y claro, si aún tienes dudas entre tanto procesador, es probable que necesites de este video que te dejo aquí sobre todo el mercado de la CPU. Te espero por allá.